Genial. Entonces, el contenido de hoy es básicamente el cálculo de desplazamientos que ya estudiamos en las clases pasadas, solamente que hoy vamos a empezar a aplicarlo en estructuras con barras curvas, es decir, barras que son eh, sectores circulares, ya sea un cuarto de circunferencia, una semicircunferencia, un círculo entero, ¿verdad? Vamos a ver cómo se calculan las reacciones para una barra curva y cómo se calculan las tensiones en una barra curva propia, propiamente hecha. Eh, en el video introductorio se comentó brevemente el procedimiento en el cual se ven los paso y paso del cálculo de las tensiones, cálculo de las reacciones, ¿verdad? Y el, la aplicación de la integral es muy usual en esta parte del contenido. Entonces, lo bueno de poder trabajar con un software que es Scilab es que nos permite calcular estos esfuerzos o estas integrales mediante sistemas matriciales mucho más sencillos, ¿verdad? Que nos ayuda bastante en la hora del cálculo final de las tensiones y los desplazamientos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un ejercicio y vamos a calcular algún desplazamiento en un sistema, una estructura con una barra curva, que es la siguiente. Nos dice calcular el giro relativo entre la barra 4 y la barra 5 de la estructura, el cual está sometido a un estado de carga de agua. Es decir, nosotros, si nos fijamos, tenemos una línea donde está el nivel de agua, ¿verdad? Cero, que es aquí, ¿verdad? Sería cero, cero. Y debajo de esa línea de agua tenemos una estructura sumergida. En este caso, solamente el agua está afectándole a las barras que estén en contacto directo al agua, es decir, solamente la barra 3 y la barra 5. Y se asume que esta barra uno no se somete a ningún estado de empuje ni nada. Solamente la barra 3 y la barra 5. ¿Verdad? Este, tenemos una estructura de 5 barras, donde tenemos un resorte en el apoyo número 5 y, y una barra curva, que es la barra 3, que es una semicircunferencia de un radio igual a 5 metros. Es decir, fíjense que la horizontal tiene un valor igual a 5 metros y la vertical tiene un valor a 5 metros. Entonces, si esto es un cuarto de circunferencia y el radio es 5, este punto que está aquí, que es el nodo 3, correspondería entonces al centro de la circunferencia de ese arco, ¿verdad? Entonces, este punto sería el centro O para esta circunferencia, en donde todos los puntos, todas las líneas, desde el centro hasta la curva, podemos decir que es perpendicular a la circunferencia, ¿verdad? Por geometría. Vamos a hacer una tangente aquí, y esta tangente que está aquí es perpendicular a esta línea que está uniendo el centro a cualquier punto de la barra curva. Entonces, definimos ya nuestro centro de la curva, que es muy importante definirla, ya que después nos permite calcular de manera más sencilla los momentos este, y demás cuestiones. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular el giro relativo en la barra 4 y la barra 5. ¿Qué es giro relativo? Antes que nada, vamos a hablar un poco sobre eso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un apoyo articulado, una barra bipollada, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto está sometido a un sistema de cargas, podemos considerar una carga Q distribuida, y esta barra que está bien apoyada sufre una deformación debido a la flexión que ocurre en esa barra, de esta forma. Entonces ustedes se fijan que al comienzo, este punto que está aquí, que es la articulación, al lado de la barra, al comienzo tenía un ángulo inicial igual a cero, que es un ángulo horizontal.
Sin embargo, luego de la deformación debido a esta carga distribuida, la barra sufre un ligero giro en la dirección horaria, en sentido horario, con un valor igual a phi, vamos a llamarle phi, ¿verdad? En donde si esto es simétrico y la carga distribuida es constante, entonces este giro también es igual a phi, son iguales. Entonces, esto es lo que nosotros le denominamos giro absoluto en un punto, en una barra. Si nosotros queremos, por ejemplo, hallar el giro que existe entre una barra y otra barra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongamos que tenemos una barra que es así, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se denomina giro o rotación relativa? Es la diferencia entre el ángulo final y el ángulo inicial de la estructura antes y luego de la deformación. Es decir, si nosotros tenemos inicialmente una barra horizontal, nuestro ángulo inicial es cero. Y si tenemos un sistema de cargas distribuidas, se genera una deformación, el cual genera un ángulo, una rotación en el punto considerado, ¿verdad? Entonces, la diferencia, vamos a llamarla aquí, ¿verdad? Rotación relativa R0, la diferencia entre este ángulo phi, vamos a llamarle phi final, y, y el phi inicial, que para este caso es cero, ¿verdad? Es lo que nosotros denominamos rotación. En este caso, como solamente tratamos con una barra, entonces es una rotación absoluta. Sin embargo, cuando tenemos dos barras, existe una rotación relativa que ocurre en una estructura, ya que las dos barras se van a deformar y si nosotros queremos calcular la rotación que existió entre esas dos barras, es como que nosotros tenemos que considerar que una barra es eh, que se queda quieta y la otra barra es la que gira, ¿verdad? Supongamos que asumimos que esta barra es constante y que, por ejemplo, esta barra horizontal sufre una deformación de esta forma. Entonces, este ángulo que está aquí, vamos a llamarle phi 1, ¿verdad? Este eh, hace que el ángulo final, phi final de este conjunto de barras, o sea, entre ambas barras, es igual a 90 grados menos phi 1, ¿verdad? Entonces, esta es la rotación relativa que existió entre estas dos barras. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si aparte de esta barra, nosotros sabemos que esta barra también se deforma un poquitito, ¿verdad? De esta forma, phi 2. Entonces, la rotación relativa no va a ser más 90 menos phi 1, sino lo que nosotros queremos calcular es el ángulo final que existe entre estas dos barras, es decir, este ángulo que está aquí, phi final. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es, si nosotros conocemos el ángulo inicial de estas dos barras, que es igual a 90 grados, y calculamos el ángulo final, el ángulo, vamos a llamarle ángulo phi prima a este ángulo final, ¿verdad? Vamos, mejor dicho, phi f, ¿no? Y F igual vamos a poner que tiene un valor de, qué sé yo, 100 grados, por ejemplo. Entonces la rotación relativa R0 para este sistema de dos barras va a ser igual al phi final menos el phi inicial, que va a ser igual a 10 grados, ¿verdad? Entonces, eh, lo que rotó una barra con respecto a otra barra, al final es igual a 10 grados, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de un giro relativo, una rotación relativa entre dos barras, ¿verdad? Es asumir o es calcular el giro final que hubo entre esas dos barras, o la diferencia de ángulos que hubo entre esas dos barras antes de la deformación y luego la deformación. Entonces, qué nos dice el ejercicio? Nos pide calcular el giro relativo entre la barra 4 y la barra 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Necesitamos calcular el giro final que existe entre estas dos barras. Supongamos que esto se deforma de esta forma y esto se deforma así. Entonces, si trazamos una tangente aquí y una tangente acá, entonces este ángulo phi final es lo que nosotros tenemos que calcular para que cuando nosotros restemos phi final menos el phi inicial, nos dé la rotación relativa R0, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros hacemos esto? Si nosotros tenemos dos barras,
es fácil, ¿verdad? Queremos calcular la rotación, entonces mediante la aplicación de una carga virtual unitaria de un par de momentos m igual a 1 en ambas barras, nosotros podemos obtener el giro final o el giro relativo R0, que es este valor que está aquí. Si nosotros tenemos más de dos barras, que en este caso tenemos tres barras, ¿qué sucede? Lo que nosotros queremos realmente es calcular el giro entre la barra y 4 y la barra 5. Entonces, ¿dónde vamos a colocar nuestra carga virtual unitaria? Vamos a colocarlo en la barra 5 y en la barra 4. Entonces, esta barra que está aquí, que es la barra 3, vamos a poner en este caso un circular, esta barra 3 no va a estar sometida a un momento m igual a 1. Solamente la barra 4 y la barra 5 van a estar sometidas a ese esfuerzo unitario. Para que tengan cuidado nomás con eso, ¿verdad? Si, por ejemplo, les pide a ustedes la rotación relativa entre dos barras, la manera de proceder es colocar las cargas unitarias en ambas barras las cuales se les pide el giro o la rotación. Si, por ejemplo, en vez de pedirle entre la barra 4 y la barra 5, les pedía entre la barra 3 y la barra 5, ¿qué es lo que ustedes harían? Colocar el momento m igual a 1 en la barra 5 y el otro momento m igual a 1 en la barra 3. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cargas en la estructura? Básicamente, cuando nosotros resolvamos el ejercicio y calculemos las reacciones, cuando analicemos la barra 4, no vamos a tener ningún momento puntual en esta situación, pero en esta situación sí vamos a tener una carga puntual que sería, vámonos así, m igual a 1. Sin embargo, para esta barra 3, para este caso sí vamos a tener una carga m igual a 1. Sin embargo, para esta barra, para este caso no vamos a tener ninguna carga en esa barra. Entonces, esa es la diferencia que existe entre pedirles entre la barra 3 y la barra 5, o la barra 4 y barra 5, o entre la barra 3 y la barra 4. Y el sentido del momento siempre va a ser de esta forma, ¿verdad? Es decir, a la izquierda va a ser horario y a la derecha va a ser antihorario, con ambos valores m igual a 1, de esta forma, ¿ok? Entonces, de esta forma ustedes pueden calcular aplicando este estado virtual y haciendo los cálculos correspondientes el desplazamiento o la rotación relativa entre esas dos barras. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No hay consultas? Bueno, entonces, continuamos. No, ok, bien. Entonces, que se quede bien claro eso, la idea de la rotación relativa no es simplemente colocar unas cargas, un par de momentos m igual a 1 en cualquier barra o en el nodo. En el nodo no se colocan los momentos unitarios se colocan en las barras. Es decir, si nosotros tenemos así, por ejemplo, en este caso así, ¿verdad? Tenemos m igual a 1 y m igual a 1. Estos momentos están afectándole solamente a la barra y no al nodo. Es decir, este momento no se va a transmitir en otras barras debido a que existe una articulación en este punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos el diagrama de flexión, vamos a ver que al final este punto va a tener un valor de más o menos 1, ¿verdad? M igual a 1. Y esta barra lo mismo, ¿verdad? Vamos a poner más, por ejemplo, ¿verdad? M igual a 1, ¿verdad? Pero se entiende la idea, ¿verdad? A pesar de que existan momentos concentrados en este punto, ¿verdad? La articulación que existe aquí evita que estos momentos se transmitan a la barra 3. Solamente están aplicadas a las barras correspondientes a las cuales se están analizando la rotación. Entonces, estos serían los datos iniciales. Vamos a suponer que todas las barras que corresponden a la barra 1 hasta la barra 5 tienen una sección constante de 30 por 40. También tenemos un modo de elasticidad igual para todas las barras. Gamma, que es el peso específico del agua, vamos a considerarla 10 kN por metro cúbico. Y vamos a usar un resorte de KR a la 15.000 kN por metro que está en el apoyo número 5. ¿Ok?
Y el nivel del agua, que es esta, ¿verdad? Que es el nivel cero de agua, está a 2 metros con respecto a la barra 5. Es decir, desde la barra 5 para abajo, o sea, desde este punto de la barra 5 existen 2 metros de profundidad. Entonces, el primer paso de todos los tipos de ejercicios de desplazamiento para isostática siempre es determinar el estado virtual que vamos a estar utilizando en nuestro ejercicio, ¿verdad? El cual, como ya les comenté, era la colocación de un par de momentos unitarios en mi bola uno, tanto en la barra 4 como en la barra 5, ya que nos pide justamente la rotación entre esas dos barras. Entonces colocamos dos momentos unitarios en mi bola uno, en la barra 4 y la barra 5. En la izquierda de la barra 5 y en la derecha de la barra 4, ¿ok? El siguiente paso que tenemos que realizar es el cálculo de las reacciones de la estructura. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Nuestro sistema de cargas o nuestro estado de cargas para este ejercicio es un sistema de agua, una presión de agua que está aplicada tanto en la barra 5 como en la barra 3. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esas presiones o esas fuerzas? Si nosotros nos rememoramos de lo que habíamos dado en hidráulica, ¿qué era la presión del agua? ¿Qué era la presión? La presión era igual a el peso específico del agua por la profundidad H de la altura del pelo de agua. Es decir, si nosotros tenemos una profundidad constante, la presión o la carga que va a existir en ese punto va a ser una presión constante. Por ejemplo, en la barra 5 vamos a tener una carga distribuida constante de un valor igual a presión igual a gamma por la altura. Ahora, esta presión, ¿qué unidad de medida tiene? Habíamos dicho que el peso específico del agua es igual a 10 kilonewton por metro cúbico. Sin embargo, si nosotros multiplicamos por la altura nada más o por la profundidad del pelo de agua, estamos calculando una presión superficial que es igual a 10 kilonewton por metro cuadrado. Ahora, ¿cómo nosotros transformamos, si nosotros estamos trabajando con un sistema de barras lineales, cómo transformamos esta carga P o esta presión P en una presión lineal que solamente esté aplicada en una longitud conocida, no en un área conocida? Fíjense que nosotros habíamos dicho que en la sección de las barras era constante para todas las barras, que tenía un valor de 0,3 por 0,4, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una vista en perspectiva, vamos a estar viendo más o menos de esta forma. Este sería más o menos la barra 5, por ejemplo. Tendríamos el resorte y tendríamos una articulación en este punto. Entonces, el agua está sometiendo una presión en la cara superior de la barra que estamos analizando, ¿verdad? ¿Y qué área tiene esta barra? Tiene un área igual a el espesor por la longitud de la barra. Sin embargo, como nosotros queremos determinar una carga, si esto es una carga superficial que está colocada así, nosotros queremos calcular una carga lineal, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el espesor correspondiente, que es igual a E. Entonces lo que hacemos es nuestra presión o nuestra carga distribuida Q, vamos a llamarle Q, ¿verdad? Ahora va a ser igual a la presión del agua que habíamos calculado, que es gamma por H, por el espesor de la barra. En este caso, como nosotros tenemos un espesor constante para todas las barras, entonces el espesor siempre va a ser 0,3 para todas las barras. Entonces nuestra carga distribuida, ¿qué va a ser al final? Va a ser gamma por la altura, por el espesor de las barras, ¿ok? Entonces esto sería básicamente lo que estaría aplicado en nuestra barra 5, ¿verdad? Ahora nuestra barra 4, nuestra barra 3 también está sometida a un sistema de fuerza de agua. Sin embargo, como la altura es variable, es decir, tenemos una presión en este punto, tenemos otra presión más grande y va aumentando de acuerdo a la profundidad,
Aparte de que aumenta la profundidad, también cambia la dirección de la presión, porque sabemos que la presión del agua siempre es en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, como el agua, aparte de variar su profundidad, también varía su dirección de aplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis o una integral, una sumatoria de todas estas pequeñas fuerzas y hallamos la resultante en la dirección en X y en la dirección en Y, el cual nos va a servir para calcular nuestras reacciones que queremos hallar. Eso vamos a ver más adelante, pero básicamente esa es la idea, ¿verdad? Entonces voy a borrar todo esto que está aquí. Eh, Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proceder para calcular? Esto es una estructura sometida a un estado de cargas que ya sabemos cómo calcular en los ejercicios pasados. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir visualizando si existen o no existen algunas isostáticas básicas en nuestro esquema, tanto biapoyadas como triarticulados, como empotrados, etcétera. Entonces, lo que podemos ver a primera vista es, obviamente, la barra 5. La barra 5 como tiene un apoyo de un género o una dirección, solamente tiene una reacción X1, ¿verdad? Y la articulación que está aquí en este punto, que une la barra 4, la barra 3 y la barra 5, para esta barra tiene dos reacciones X2 y X3. Entonces, esto que está aquí, básicamente está trabajando como una barra vía apoyada. Entonces, nosotros podemos calcular esto como una vía apoyada. Entonces, esto para nosotros ya es conocido. Nosotros podemos calcular la reacción. Entonces, esto es una vía apoyada. Luego lo que hacemos es estas reacciones X2 y X3 transmitimos al resto de la estructura que sobra en nuestro sistema. Entonces, estas dos reacciones X3 y X2 ahora son como cargas conocidas, ya que nosotros sabemos que esta es una vía apoyada y podemos calcular esas reacciones. Entonces, ahora ya no son más incógnitas para nosotros estas dos cargas. Tenemos la barra 3 y la barra 4, fíjense, como un sistema triarticulado, ya que tenemos dos reacciones en esta articulación y dos reacciones en esta articulación. Ahora, fíjense algo, esta barra 2 que está aquí, ¿se les parece familiar a ustedes? Es una barra de dos fuerzas. Como no está sometida en ningún momento puntual o ninguna carga dentro de la barra, entonces nosotros podemos asumir que esta barra 2 es una barra de dos fuerzas, el cual la reacción de esa barra está en la dirección de la misma. Es decir, vamos a tener una reacción X. Yo le enumeré X7, vamos a ver después, más adelante por qué, ¿verdad? Y X7, ¿verdad? Y esta barra desaparece, es decir, nosotros vamos a estar resolviendo una estructura de esta forma. Tenemos una articulación, la barra curva, y tenemos un apoyo de primer género. Así, ¿verdad? Tenemos dos fuerzas X7. Y pues tenemos las reacciones externas X3 y X2. Entonces, este sistema que está aquí, que tenemos, si nosotros analizamos esta articulación, tenemos, por ejemplo, X4, X5 y tenemos una reacción de apoyo X6, tenemos una, dos, tres y cuatro reacciones. Entonces, como tenemos cuatro reacciones, nosotros podemos analizarlo esto como un triarticulado. Si se acuerdan ustedes de la clase número uno que dimos, había dicho que para un triarticulado nosotros podemos calcular todas las reacciones o las reacciones necesarias mediante el uso de cuatro ecuaciones principales. Entonces, como tenemos la posibilidad de aplicar cuatro ecuaciones y obtener estas cuatro reacciones, entonces no necesitamos calcular estas reacciones internas que existen en esta articulación ahora. Eh, Fíjense que lo que nosotros realmente estamos haciendo es estudiar solamente este sistema de barras, X4 y X5. Nosotros estamos ignorando la articulación interna y estamos ignorando esta barra que está aquí, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a calcular más adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos X2, X3, calculamos todas estas reacciones, X5, 4, X6, X7, y podemos pasar a la última barra, que es la barra número 1,
con las reacciones correspondientes transmitidas a esta barra, que sería x4 y x5. ¿Por qué no paso x7 aquí a este punto? Porque x7 está aplicada a esta articulación y lo que nosotros hacemos es, en esta articulación, debido a estas reacciones, existen otras reacciones internas x4 y x5 que van a ser transmitidas a esta barra número 1. Es por eso que yo no coloco esta x7 en este punto, ya que no corresponde, ¿verdad? Nosotros vamos a estar, vamos a decir, superponiendo dos veces una reacción x7 en un punto que ya está colocada. Entonces solamente colocamos en la barra 3, ¿ok? Y finalmente tenemos nuestras reacciones x8, x9 y x10, ya que esto es una barra empotrada, tiene un momento vector de reacción. Y como sabemos, esto nosotros lo podemos calcular con tres ecuaciones. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tuvimos hasta ahora? Tenemos tres ecuaciones de la vía apoyada, cuatro ecuaciones de la teoría articulada y tres ecuaciones de la empotrada. Tenemos en total 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 ecuaciones y tenemos hasta x10 incógnitas. Entonces tenemos la cantidad suficiente de ecuaciones para resolver el sistema, entonces ya podemos ir resolviendo propiamente el ejercicio. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer siempre es determinar las reacciones, analizar cómo van a resolver el ejercicio y cómo van a calcular estas reacciones, ¿verdad? Eh, de mi parte es mucho más sencillo hacer esto, ya que nosotros ya conocemos ya cuántas ecuaciones vamos a estar utilizando, tanto en un vía apoyado como en un triarticulado, etcétera. Entonces es mucho más sencillo el análisis de esta forma, ¿verdad? Eh, si nosotros, por ejemplo, queremos analizar barra por barra, el cual es viable hacer eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar calculando tres ecuaciones por cada barra. Es decir, tres ecuaciones por barra. En total tenemos cinco barras, entonces tendríamos tres ecuaciones por cinco, que sería en total 15. Tendríamos 15 incógnitas en nuestro ejercicio, ¿verdad? Fíjense la diferencia entre 10 incógnitas y 15 incógnitas. Es mucho, ¿verdad? A la hora de resolver es mucho más sencillo hacer de esta forma. Fíjense que si ustedes hacen un análisis breve, es rápido identificar que una barra es una barra de dos fuerzas, que esta barra es una apoyada, esta es un triarticulado, esto es un empotrado, ¿verdad? Eh, y van resolviendo parte por parte del ejercicio sabiendo cómo van a poder hallar estas reacciones, ¿verdad? No es muy complicado. Y es asegurado porque ustedes saben que van a poder calcular todas estas reacciones, ¿ok? Entonces, haciendo un resumen general, vamos a hacer primeramente el cálculo de la barra 5 como un mi apoyado. Sabemos que la barra 2 es una barra de dos fuerzas, entonces vamos a tener dos reacciones en la dirección de esa barra. También sabemos que la barra 3 y 4 vamos a calcular como un triarticulado con cuatro ecuaciones y la barra 1, la barra final, es un empotrado, el cual vamos a estar calculando con tres ecuaciones de equilibrio. Entonces, vamos a pasar a hacer eso, ¿verdad? Entonces, primero empezamos con la vía apoyada, que es la barra 5. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro sistema? Tenemos una carga distribuida que habíamos dicho que era el espesor, el peso específico del agua por la profundidad, por el espesor, que me olvidé de colocar, esto es por el espesor de de la barra correspondiente, ¿verdad? Al final esto va a quedar igual a gamma por 2 por 0,3, ¿ok? Tenemos que esta reacción es una reacción de primer apoyo, el primer género, ¿verdad? Tenemos x1, x2, x3, y como tenemos un par de momentos virtuales eh, en la barra 4 y la barra 5, entonces tenemos que colocar dicha carga en nuestra barra, pero de otro color para poder diferenciar de nuestras cargas reales, ¿ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, obviamente x3 va a ser igual a 0. En el eje Y tenemos la sumatoria de x1 más x2 menos la carga distribuida Q, que como le dije es gamma por la altura
por la carga distribuida, que es nuestra carga Q, por la longitud de la barra. Esto se convierte en una carga puntual hacia abajo. Así. Y nos quedaría en la forma x1 menos x2 menos 3 gamma, igual a cero. Y tenemos también sumatoria de momentos en el nodo 4, que es este nodo, ¿verdad? Vamos a tener x1 por la distancia 5, menos la carga distribuida, que es gamma por 2 por 0,3, por la distancia al cuadrado sobre 2, que sería 5 al cuadrado sobre 2 para este caso. Más el momento m igual a 1, ya que está en la dirección antihoraria. Y así nos quedaría nuestra ecuación número 3. Fíjense que nosotros estamos colocando en un color diferente para poder luego identificar bien en nuestras matrices de coeficientes independientes B y B sub 0. ¿Ok? Luego la barra 3 y la barra 4. Como la barra 3 es una barra circular, tenemos que hacer un pequeño análisis de cálculo para obtener nuestras fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, y el momento generado para nuestro sistema. Habíamos dicho que para el triarticulado, al comienzo dijimos en la primera clase, vamos a estar utilizando cuatro ecuaciones. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en una barra cualquiera y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje y sumatoria de momentos en cualquier punto de, del sistema completo, ¿verdad? Es decir, de las dos barras completas, la barra 3 y la barra 4. De esta forma tenemos una ecuación, tenemos tres ecuaciones aquí que en total suman cuatro ecuaciones. Esta es la manera más óptima de resolver un triarticulado, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esta sumatoria de momentos en una barra, ¿verdad? Preferiblemente siempre se trata de elegir la barra más sencilla para aplicar esa sumatoria de momentos, ¿verdad? Para eso vamos a aplicarlo en la barra 4. Y luego vamos a hallar una sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje y de un momento del sistema de la barra 3 y la barra 4. ¿Ok? Ahora, la sumatoria de momentos nosotros podemos, para el sistema, colocarlo en cualquier punto, ¿verdad? Podemos hacer la sumatoria de momentos en el punto 2, en el punto 3 o en el punto 4. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros siempre que estemos trabajando con barras curvas? Tratar de tener la menor cantidad de reacciones y cargas posibles en nuestra ecuación para que sea mucho más sencillo de trabajar. Fíjense que la carga del agua, la presión del agua, es una fuerza, un diferencial fuerza, que lo que vamos a hacer es ir integrando punto por punto a lo largo del arco de la barra 3. Sin embargo, nosotros sabemos que esa fuerza o esta presión siempre es perpendicular a la superficie de cualquier tipo de barra, ¿verdad? En este caso una barra circular. Y tenemos la particularidad de que como es una barra circular y tenemos que el centro de la circunferencia de esa barra circular está en el punto 3, si nosotros hacemos una sumatoria de momentos en el nodo 3, vamos a estar eliminando nuestra fuerza de la presión del agua. Fíjense, esta fuerza es perpendicular a esta barra, a una tangente de esta barra. Sin embargo, como tiene la dirección del centro de la circunferencia, sabemos que el momento es igual a fuerza por distancia. Como esta fuerza está en la línea de este centro, si hacemos sumatoria de momentos en el nodo 3, tenemos que esta fuerza de F se multiplica por una distancia igual a cero, ya que coincide justamente con ese punto, ¿verdad? Entonces, técnicamente se elimina esa fuerza y trabajamos con una carga menos en nuestra ecuación. Aparte de que se elimina x2, x5 y x7. Solo vamos a trabajar con x4 y x3. Y el momento de m igual a 1. Entonces, siempre traten de buscar el punto en el cual se les elimine la mayor cantidad de cargas, de incógnitas, para que sea mucho más sencillo ustedes resolver el ejercicio. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta que tengan?
Bueno, entonces, Profe, ¿puedes decir otra vez cuál era el primer momento que hacíamos? O sea, por separado tratamos, hacemos un momento de barras, una sumatoria de fuerza en X, en Y, y después tomamos dos barras nomás al final. sí, 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 le voy a explicar. Lo que vamos a hacer es, hacemos cuatro ecuaciones. Una de las ecuaciones va a ser sumatoria de momentos en una barra cualquiera. Podemos aislar esta barra 3 o aislar la barra 4. O sea, el procedimiento es aislar una barra y calcular esa sumatoria de momentos. Para nuestro, para nuestro caso vamos a buscar la barra más sencilla. Si nosotros trabajamos con la barra 4, etcétera, barra 4, vamos a estar evitándonos el esfuerzo del agua, de la presión. Entonces, para la barra 4 vamos a hacer la sumatoria de momentos, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es aislar esta barra. Tenemos x6, tenemos x7, tenemos el momento m igual a 1 y hacemos una sumatoria de momentos en este punto O, de esta forma, igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque así nos evitamos trabajar con las reacciones internas de esta articulación. Eliminamos todo tipo de reacción interna. La idea es no trabajar con estas reacciones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros calculemos las tensiones, utilicemos estas reacciones que están aquí, ¿verdad? X5, X4 y X7, ¿verdad? Que es mucho más sencillo trabajar con menos incógnitas, ¿verdad? Si nosotros podemos calcular las tensiones con estas reacciones, ¿de qué nos sirve calcular esta reacción interna de la articulación? No nos sirve de nada, porque nosotros si tenemos X5, X7 y X4 ya podemos calcular todas las tensiones de esta barra. Si tenemos X6 y X7, podemos nosotros calcular toda la tensión de la barra 4, tanto normal como flexión. Entonces, eh, trabajamos con la barra 4 ya que es la barra más sencilla. Igual se puede trabajar con la barra 3, ¿verdad? Y hacemos un montón de puntos. Simplemente que la diferencia va a estar que vamos a tener que aplicar un momento debido al agua, que es un poco más complejo, ¿verdad? Pero se puede hacer. Pero para mí es más sencillo trabajar con una sola barra, y una barra sencilla. Luego vamos a aplicar este, tres ecuaciones para el sistema. Esto significa que nosotros no vamos a volver a aislar, o sea, vamos a volver a unir todas las barras y vamos a calcular sumatoria de fuerzas en el eje X de todas las barras de todo el sistema, sumatoria de fuerzas en el eje Y de todo el sistema y sumatoria de momentos en cualquier punto del sistema, de todas las fuerzas enteras. Preferiblemente se elige el nodo 3, ya que la fuerza está en la dirección de esa articulación. Entonces, eliminamos ahí una fuerza o un momento adicional que vamos a estar, que podemos calcular, pero como no nos conviene, que es mucho más sencillo trabajar de esta forma, ¿verdad? No, no hace falta, ¿verdad? ¿Se entendió, verdad? Sí, profe, gracias. Dale. Entonces esa es la idea. Cuando tienen un tiro articulado, traten de hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ahorrarse hacer dos ecuaciones más. Por ejemplo, si nosotros analizamos barra por barra, vamos a tener que hacer tres ecuaciones para la barra 4 y tres ecuaciones para la barra 3. Tenemos en total seis ecuaciones. Se ahorran dos ecuaciones, ¿verdad? Y la idea es calcular lo más rápido posible, ¿verdad? Ahora, el momento se elimina, el momento debido a la fuerza se elimina del agua. Sin embargo, para la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, esta fuerza no se va a eliminar, obviamente, ¿verdad? Porque tenemos que descomponerla en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? De esta forma, tenemos el diferencial fuerza que está en la dirección del centro de la circunferencia y sabemos que este ángulo T es igual a este ángulo T y es igual a este ángulo T. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar estas fuerzas o estas diferenciales fuerzas? Vamos a proyectar la diferencial fuerza por el coseno del ángulo T y el diferencial fuerza en el eje Y vamos a proyectar por el seno de T. Simplemente eso, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hallar esas fuerzas? Vamos a integrar de un valor igual a T igual a 0, que es para esta horizontal, hasta un valor de T igual a pi sobre 2. La idea es esa, la idea es integrar nuestra fuerza durante toda la altura de la barra, ya que justamente la altura es variable. Vamos a ver que la ecuación es una ecuación variable.
Y la idea es integrar o sumar o hacer una... Básicamente la integral es una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Sumar todas las fuerzas que existen verticalmente, estas fuerzas, y hallar el resultante final, la fuerza en el eje Y. Lo mismo con la barra, con la fuerza horizontal. Hallar una sumatoria de fuerzas y hallar un resultante Fx. Que para que nosotros, vamos a hacer, apliquemos la sumatoria de fuerzas en el eje X o en el eje Y, directamente coloquemos Fx en nuestra ecuación. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver ahora. Sabemos que la presión, voy a hacer un poco más limpio esta parte. Sabemos que la presión del agua en un punto genérico, vamos a llamarle este punto O, es igual a el peso específico del agua por la profundidad del agua. Ahora, esta presión, que es una presión superficial, depende de la altura. Esta altura que estamos analizando, a su vez, depende del ángulo T, porque nosotros lo que vamos a hacer es ir analizando punto tras punto la fuerza de la presión P. Entonces, como aparte varía la altura, también varía el ángulo correspondiente a la colocación. Ahora, si nosotros analizamos este punto, obviamente el ángulo que está aquí va a ser un poco más grande. Entonces, vamos a generar una ecuación de altura en función al el ángulo de la circunferencia. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros queremos saber esta altura que está aquí, que es la altura variable, que está en función al ángulo t. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, esta distancia que está aquí, ¿verdad? Genera un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es igual al radio y como tenemos el ángulo, esta distancia que está aquí, podemos calcularla como r por seno de t. Así como está aquí en esta forma. Sabemos que toda esta longitud que está aquí es igual al radio. Entonces, para calcular esta pequeña longitud que está aquí, lo único que hacemos es restar el radio menos esta distancia que es r por seno de t. Entonces, esta pequeña o este pequeño valor que está aquí, ¿verdad? Que es desde este punto hasta este punto, va a ser igual a r menos r por seno de t. Y finalmente tenemos desde este punto hasta este punto por arriba 2 metros, ¿verdad? Una vez definimos nuestras longitudes, sacamos ya la altura h, que va a ser igual a la suma entre 2 metros más r menos r seno de t. ¿Se entendió, verdad? La idea de todos los ejercicios de cálculo de barras curvas es tratar de identificar esta altura, la profundidad de la aplicación de la presión en función al ángulo de integración. ¿Ok? Entonces, así como está aquí, ¿verdad? Tenemos gamma por la altura. La altura corresponde a este término que está aquí. Ahora, este término que está aquí, que es presión, es una fuerza superficial que está en kilonewton por metro cuadrado. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer es hallar una fuerza puntual que esté en unidad de medida en kilonewton, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es integrar esta fuerza a lo largo de todo el ángulo tegra. Primeramente vamos a ver algo. Sabemos que la fuerza que está aquí, ¿verdad? O sea, sabemos que la fuerza debido al agua es igual a la presión por el área de contacto, ¿verdad? Si tenemos una, una superficie A, tenemos una presión distribuida superficialmente denominada P, la fuerza total o la fuerza puntual resultante es igual a la presión de esa placa por el área correspondiente. Como estamos trabajando con integrales y nosotros queremos calcular todos los diferenciales fuerzas en cada punto e integrar y hacer una suma entera, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es hacer que el diferencial fuerza en el eje X sea igual a la presión por el diferencial área de estudio. Fíjense que va a ser básicamente algo así, ¿verdad? Tenemos el centro de circunferencia, tenemos nuestro ángulo diferencial T.
así, ¿verdad? Y tenemos nuestro arco de circunferencia diferencial S, tenemos nuestro espesor. ¿Se entiende la imagen, verdad? Para que entiendan más o menos de dónde sale la ecuación, ¿verdad? Entonces, este sería nuestra superficie, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro diferencial área? Sería el espesor de la placa o de la barra por el diferencial arco o diferencial S, porque es una circunferencia justamente, no es una barra recta, ¿verdad? Sin embargo, el diferencial S, ¿sabes? Que esto es igual al radio, para un arco cualquiera, ¿verdad? S y un ángulo tita para un radio R, S es igual al radio por el ángulo tita en radianes. Entonces, hacemos lo mismo, ¿verdad? Diferencial S va a ser igual al radio por diferencial T, que es el ángulo interno. Entonces, al final nos quedaría el diferencial área igual a E por R por diferencial T. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a colocar en este punto, ¿verdad? También aparte tenemos que la fuerza en el eje X tenemos que multiplicar por el ángulo que está aquí, ¿verdad? Que es T. En este caso es por coseno del ángulo T. Entonces sería la presión por el área por la proyección en el eje X, ¿ok? Ahora, el diferencial área era E por diferencial arco. Y el diferencial arco es R por diferencial T. Entonces, ordenando un poco nos quedaría de esta forma. P por E por coseno de T por R por diferencial T. Y como nosotros queremos hallar esta fuerza total, vamos, si queremos integrarlo en toda la superficie de la barra, hacemos que Fx sea la integral de 0 a pi sobre 2 de la presión por E por coseno de T por R por diferencial T. ¿Y cuáles son las variables? Las variables son P, que está en función a T, y coseno de T. Entonces, una integral en función al ángulo T. Ya, se entendió esto, ¿verdad? Yo quiero que esto es lo que yo quiero que más ustedes entiendan, porque esto es lo que van a hacer ustedes para los ejercicios. Este pequeño análisis que estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Se entendió? ¿Hay una consulta que ¿Se tengan? entendió? Bueno, gracias. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Hacer la integral. Voy a borrar un poco ahora esto para que se vea lo que hay en el ejercicio, ¿verdad? Fíjense, la fuerza X es la integral entre 0 a pi sobre 2 de la presión por el espesor de la barra, por el radio correspondiente y por el coseno de t, donde realmente esto va a quedar más o menos gamma por 2 más r menos r seno de t por e por r por coseno de t, diferencial t. Esto nosotros lo que tenemos que hacer es integrar. O sea, esta sería la ecuación final, vamos a decir. ¿Ok? Y hacemos lo mismo con la fuerza en el eje Y. La diferencia está en que la fuerza en el eje Y es una fuerza vertical y el ángulo que estamos estudiando, este ángulo T, es este, ¿verdad? Entonces, para transformar este ángulo o esta fuerza que está aquí en esta dirección, tenemos que multiplicar por el seno del ángulo T, que es lo mismo que esto, solamente con diferencia del ángulo de la transformación del eje. Fíjense, es lo mismo. Y de esa forma ustedes pueden calcular las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Ahora vamos a ver, antes de pasar, cómo se calcularía eso en el código rápidamente. Sería en esta parte, ¿verdad? Fíjense, yo le voy a hacer un screen aquí para que podamos graficarlo esto. No, creo que está esto, creo que esto está luego justamente en una parte del código. Aquí está. Fíjense. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la función inspline de integración, ¿verdad? Antes que haga esto, debería haber explicado una variable nueva que tenemos para nuestro ejercicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la variable S, verdad? Esta variable S que está aquí, ¿verdad? Que es el vector de separación para una barra cualquiera, ¿verdad? Es un vector que separa en tramos iguales una barra. ¿Qué pasa si tenemos una barra circular? Como el vector ya no es más lineal,
tenemos que transformar, vamos a hacer un gráfico más lindo. Así. Tenemos que transformar esto en una subdivisión angular. T3, T4, T5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es lo mismo que aplicar el vector S, S1, S2, S3, S4, S5. La diferencia está que vamos a trabajar ahora con un vector T, que va a ser un vector que vamos a multiplicar al vector S por el ángulo interno de la barra curva que estamos estudiando para este caso. ¿Verdad? Sería S por pi sobre 2, que en este caso realmente sería así, ¿verdad? Pi sobre 2. En radianes, ¿verdad? Pero como en Scilab pi sobre 2 se escribe así, ¿verdad? Pi sobre 2. Entonces colocamos S por pi sobre 2. Entonces este vector T es el vector de separación de una barra circular. Entonces vamos más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una integral matricial, una suma de varios valores para cada uno de los valores de T, ¿verdad? Tenemos otra vez nuestro gráfico, ¿verdad? Así. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos T1, T2, T3, T4 y T5. Entonces lo que hacemos es insplim, que es una sumatoria o una integral. ¿Cuál es la variable? T. O sea, lo que nosotros vamos a ir introduciendo son estos valores de T. T1, T2, T3, T4, T5. O sea, esto que está aquí es el vector T. Y luego vamos a poner una coma que indica, o sea, esto indica la variable de integración y esto que está aquí indica la ecuación de la integral, ¿verdad? Fíjese, es P por E por R por coseno de T. Entonces sería P por el espesor de cada barra, por el radio de la barra, por el coseno de T. Y esta integral de 0 a pi sobre 2, ¿dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en este vector T. ¿Por qué? Porque este vector T lo que hace es básicamente hacer 1, o sea, 0, o sea, 0, es mejor, 0 por pi sobre 2, 0,2 por pi sobre 2, 0,4 por pi sobre 2. Entonces, este vector tiene dentro mismo todos los puntos de análisis de la barra circular. Entonces, lo que se va a hacer básicamente es una sumatoria. Vamos a hallar la fuerza en el eje X para este valor. Luego para este valor, luego para este valor. Y InSplint básicamente lo que hace es una sumatoria, una suma de todos los valores internos de esa ecuación. Entonces, T o este valor que está aquí, que está antes de la coma, siempre indica la variable de integración, que en este caso es el vector T de separación de la barra circular. ¿Se entendió esa parte? Me fui un poco más adelante para que entiendan nomás cómo introducir esto en el Scilab realmente. Pero vamos a ver después cómo hacer este paso a paso en el Scilab, ¿ok? Vamos a hacer otra vez un repaso cuando lleguemos acá otra vez. Entonces, rápidamente volvemos a la parte de reacciones. Calculamos Fx, calculamos Fi. Y podemos hacer el procedimiento que habíamos comentado de la barra triarticulada, o del sistema triarticulado, que es someter a momentos en la barra 4, en el punto 4 para eliminar todas las reacciones internas, y obtenemos esta ecuación, ¿no? X7 por 5, que es la reacción X7 del tensor, más el momento m igual a 1. Y hacemos las tres sumatorias de fuerza, momento y en el eje X, en el eje Y del sistema que habíamos comentado ahora. Fíjense que en la sumatoria de fuerzas en el eje X, yo ya les puse directamente más Fx, que indica que la fuerza está en la dirección positiva, así, ¿verdad? Que esta Fx es la resultante de la integral de todas las fuerzas. Y Fi le puse negativo porque esto está hacia abajo. Y esta Fi es la integral o la sumatoria de todas las fuerzas verticales, ¿verdad? Y luego sumatoria de momentos en el punto 3. Fíjense que no hay efecto del agua, ¿verdad?
ya que la resultante de estas dos fuerzas cae justamente en el centro, así, F, cae en el centro de la circunferencia. Entonces no se genera ninguna fuerza externa en ese punto, ¿verdad? Eh, Luego tenemos por último la barra 1, que lo que nosotros vamos a hacer es transmitir estas dos reacciones x4 y x5 a esa barra correspondiente, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? X4 y x5. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Sumatoria de fuerza en el eje X, en el eje Y y momentos en cualquier punto que nosotros queramos. Y hallamos las 10 ecuaciones que estábamos buscando para resolver el ejercicio. Entonces, ya tenemos todas las ecuaciones y ya definimos todas las incógnitas. Ahora lo que nos faltaría es ensamblar o juntar esas matrices que nosotros tenemos que introducir en el Scilab. La matriz A, que es la matriz de coeficientes dependientes de cada uno cada una de las incógnitas, que, por ejemplo, para la ecuación 1 es 1x3, para la ecuación 2 es 1x1 y más 1x2. Eso vamos a ir introduciendo fila por fila para cada una de las ecuaciones correspondientes. Vamos a pasar más rápido esta parte, ¿verdad? Para la matriz B corresponderían los coeficientes independientes que son debido a la carga del agua, que es eh, esto debido a la carga distribuida Q, que está aquí, y esto que está aquí es debido a la carga que nosotros integramos debido al agua, que es Fx y Fy. Y solamente esos dos términos, ¿verdad? En la fila 2, fila 3, fila 5 y fila 6. Sería fila 2, fila 3, fila 5 y fila 6. ¿Ok? Finalmente, la matriz B sub 0 que corresponde a los coeficientes independientes debido al estado virtual m igual a 1, que correspondería a la fila 3, fila 4 y fila 7. Como m igual a 1, colocamos en la fila 3, 4 y 7 el valor igual a 1. ¿Ok? Esto ya es repetido de las clases pasadas. Y esto es lo que recién habíamos dicho, ¿verdad? Voy a borrar. Esto es igual para todos los ejercicios. Lo que nosotros tenemos que hacer es definir el número de barras, el número de reacciones, el número de hipótesis, tanto reales como virtuales. Para este caso vamos a trabajar solamente con uno para cada una de las hipótesis. Esto siempre es 2. Y esto es lo nuevo, ¿verdad? Vamos a introducir una nueva variable que es un vector de separación, pero para la barra curva. Este sería el vector de separación para las barras rectas. ¿Ok? Esto es lo mismo de siempre, la geometría de las barras. Esto acá también hay algo nuevo, ¿verdad? Para la longitud de las barras, ¿se acuerdan ustedes que nosotros lo que hacíamos era colocar la barra 1 igual a 3 metros, la barra 2 igual a 5 metros, la barra 4 es 5 y la barra 5 es 5? Sin embargo, para la barra 3, que es un arco de circunferencia, lo que tenemos que hacer es colocar dichamente ese arco, es decir, la longitud de ese arco. Y como nosotros calculamos esta longitud S. Así como les dije, ¿verdad? Tenemos el ángulo interno phi, tenemos el radio. Entonces, ese sería el radio por el ángulo interno phi, que en este caso es radio por pi sobre 2. Entonces, esta sería nuestra longitud para la barra curva, ¿verdad? Que es el arco de circunferencia. Fíjense, el radio 5 por pi sobre 2. ¿Ok? Esto siempre se cumple para todas las barras curvas. Esto es lo mismo de siempre, ¿verdad? El ancho y la altura, el área y la inercia, el elasticidad. Tenemos la carga de agua, G, y el resorte KR, ¿verdad? Aquí creo que me equivoqué. Esto yo al comienzo les puse 15.000. Esto debería ser 15.000 newton por metro. ¿Ok? Y eso. También vimos esta parte, ¿verdad? Que básicamente lo que hacemos es utilizar la función inspline, que es la función de integrales para matrices, y vamos introduciendo cada una de las ecuaciones correspondientes de nuestra fuerza en X y en Y. ¿Ok?
¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Si alguien no entendió, si quiere que se le repita el procedimiento, se puede preguntar. No, ¿me entienden entonces? Ok, entonces, dicho esto, nosotros definimos nuestra presión, definimos nuestra fuerza en X y en Y, ¿verdad? Introducimos eso en nuestro código mediante la función de intspleen. Fíjense que esto es lo mismo que hacer una integral de 0 a pi sobre 2, donde aquí lo que realmente estamos introduciendo es un vector que va de 0, 0,2 por pi sobre 2, 0,4 por pi sobre 2, etcétera, ¿verdad? Es un vector donde estamos evaluando nuestra ecuación en cada uno de esos puntos. Esa es una suma de todas las alturas. Y vamos introduciendo la ecuación correspondiente, ¿verdad? Fíjense que algo que quiero también que quede en claro es, el valor t es un vector, ¿verdad? Es un vector que es el valor pi sobre 2 por el vector s, ¿verdad? Por el vector s. Como t es un vector, entonces esta expresión que está aquí, que debido a t, también es un vector, p es un vector. Y como p es un vector, y acá hay un producto entre dos vectores, coseno de t también es un vector, ¿verdad? Coseno de t es básicamente el mismo vector t, pero aplicando coseno de t, coseno del valor de cada una de las variables dentro de la matriz, ¿verdad? Como esto es un producto de vectores, lo que hay que hacer es utilizar la simbología de punto asterisco que corresponde al producto entre cada uno de los elementos del vector, ¿no? Es decir, para el vector p y para el vector coseno de t, multiplicamos este valor con este valor con este valor y así, ¿verdad? Para eso es la función punto asterisco, ¿verdad? Para hacer el producto elemento por elemento de cada uno de los vectores, ¿ok? Entonces, básicamente esto. Y luego, por último, quedaría la parte de la determinación de las ecuaciones de las tensiones que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Esto corresponde a la barra 1, esto corresponde a la barra 2. Y aquí es lo que nosotros vamos a hacer más énfasis, que en la barra 3, que es la más complicada, ¿no? Que realmente se vuelve un poco más tedioso la elaboración del cálculo, ¿verdad? Ya que requiere el uso de dos ángulos, ¿no? Y trabajar con dos ángulos requiere mucha geometría, mucho análisis, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes atiendan bien esta parte porque es muy importante, ¿verdad? Creo que nosotros vamos a hacer para el cálculo de las tensiones. Así como ya han explicado en el video, lo que nosotros tenemos que hacer es sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en la dirección de la normal y el momento, en este punto que está aquí, en este punto O. Ahora, como nosotros estamos analizando las tensiones de acuerdo al vector t, es decir, nosotros sabemos que esto es 0,0 por pi sobre 2, esto es 0,2 por pi sobre 2, 0,4 por pi sobre 2, 0,8 por pi sobre 2 y pi sobre 2, propiamente dicho, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es hallar el momento flector y la normal correspondiente a cada uno de a cada uno de estos valores, ¿verdad? Para este valor, para este valor, para este valor, para este valor y así, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es calcular el momento para el ángulo T, ¿verdad? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer aparte de eso también es calcular la fuerza generada en todo este tramo, en todo este sector circular que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a tener que usar una nueva variable, t sub 0, que va a ser nuestra variable de integración para la fuerza del agua. Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es variar esta fuerza que está aquí a lo largo desde 0 hasta t, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar nuestro diferencial t sub 0 para la integral correspondiente, ¿verdad? Vamos a variar esto de 0 a 0 pi sobre 2, luego de pi sobre 2 a 0,2 pi sobre 2. Esto vamos a ir analizando tramo por tramo nuestra integral. Entonces necesitamos sí o sí
una nueva variable de integración aparte para la fuerza del agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que nosotros buscamos es eh, generar una matriz Naux y Maux, que sean las matrices que tienen las tensiones generadas por la presión del agua en la barra. Fíjense que nosotros si queremos calcular los momentos flectores de toda la barra, tenemos que hacer el efecto de esta fuerza por esta distancia, esta fuerza x4 por esta distancia, esta fuerza x5 por esta distancia. Entonces se vuelve un poco más largo, ¿verdad? Entonces la idea ahora es solamente centrarse en el momento que genera esta fuerza aquí. Luego vamos a sumarle estos momentos de x4 y x5 y x7, ¿ok? Solo vamos a fijarnos en el momento que genera esta fuerza. Y la normal, obviamente, dicha, ¿verdad? Primero vamos a ver el momento que es el más fácil de todo. ¿Qué es el momento auxiliar o el momento? Es un momento que nos va a ayudar para introducir el efecto de esa fuerza. ¿Y cómo hacemos? Vamos a llamarle diferencial momento auxiliar al producto entre la diferencial fuerza de la presión del agua por la distancia del punto de aplicación del momento a la fuerza correspondiente, ¿verdad? Así se define justamente el momento flector, es fuerza por distancia. Si nosotros integramos esto desde 0 hasta t, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, esto se va a convertir en maux igual a el diferencial fuerza, vamos a hacer énfasis, ¿verdad? Vamos a hacer celote. El diferencial fuerza es el mismo de siempre, ¿verdad? Es la presión por el diferencial área, y el diferencial área es el espesor por el diferencial S, que a su vez es igual a R por diferencial T. Ahora, esta distancia D que está aquí, ¿qué es esa distancia? Es esta. ¿Y cómo nosotros podemos calcular esta distancia D? Fíjese que este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde este es el radio de la circunferencia y este ángulo que está aquí, pequeñito que está aquí, es la diferencia entre t y t sub 0. Entonces, esta distancia d que está aquí va a ser nada más y menos que el producto entre el radio de la circunferencia por el seno de este ángulo. Sería entonces esto sería igual a r por el seno de t menos t sub 0. Pero se acuerdan de que nosotros habíamos dicho que teníamos que integrar en función a t sub 0. Entonces sería dt sub 0. ¿Por qué realmente integramos con respecto a t sub 0 y no con respecto a t? Porque nada más es el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos así, ¿verdad? Sería el 0, ¿verdad? Sería el diferencial fuerza. Sin embargo, este ángulo que nosotros vamos a ir variando entre este punto y este punto, va a ser ahora diferencial t sub 0, que es la variable de esta t sub 0, ¿no? Sería dt sub 0. Ese sería el motivo por el cual utilizamos t sub 0 como variable. ¿Ok? Entonces, dicho lo siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra ecuación. Sería la integral entre 0 a t. Vamos a hacer un poco de ordenamiento, ¿verdad? Tenemos la presión por el espesor, por el radio al cuadrado, por el seno de t menos t sub 0, que para ahora nosotros t es un valor numérico, es una constante, por diferencial t sub 0. Entonces, esto sería nuestro momento auxiliar Maux. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Vamos a ver ahora la normal que genera esta fuerza de la presión. Esto vamos a ver después más lindo en la ecuación que escribí abajo. Voy a borrar esto que está aquí. Ahora, ¿qué nos quedaría entonces calcular? Tenemos ya Maux. Ya tenemos ya Maux. Nos faltaría calcular la normal auxiliar que genera esta fuerza diferencial P. Ahora, como es una fuerza que no está en la dirección de la normal, lo que tenemos que hacer es proyectar esta fuerza en esa dirección.
¿Y cómo vamos a hacer eso ahora? Fíjense que esta fuerza, esta dirección que está aquí, ¿verdad? Esta barra es perpendicular a esta fuerza. Vamos a hacer una proyección, un alargamiento de esta barra, fíjense, y luego vamos a hacer una perpendicular a esta barra, así. Esta perpendicular que está aquí es paralela a esta, ¿verdad? Y esta es perpendicular a esta. Ahora, esta fuerza que está aquí, este, esta fuerza N que está aquí, fíjense que es tangente a la circunferencia, ¿verdad? Cuando una circunferencia tiene una así, ¿verdad? Una semicircunferencia y tenemos una tangente, sabemos que la tangente es perpendicular a a la línea que une al centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, esta línea que está aquí, que es esta, ¿verdad? Que une al centro de la circunferencia, es perpendicular a la normal, que es una tangente, ¿verdad? Entonces, esto es perpendicular con esto, ¿verdad? Y esta barra, esta línea que está aquí, es perpendicular a esta barra. Entonces, como tenemos dos perpendiculares entre sí, este ángulo que está aquí tiene que ser por geometría este ángulo que está aquí, que es igual a t menos t sub 0. ¿Se entendió eso, verdad? O sea, simplemente es fijarse que esta normal es perpendicular a esta barra y esta barra es perpendicular a esta barra. Entonces, este ángulo que está aquí por geometría es esta barra, este ángulo. Y por otra vez geometría, ¿verdad? Este ángulo también es t menos t sub 0. Y sabemos que la fuerza, voy a borrar este que está aquí, ¿verdad? Sabemos que la fuerza o el diferencial fuerza está en esta dirección. Diferencial de fuerza. Pero nosotros queremos ahora la fuerza en esta dirección, ¿verdad? Entonces, como este ángulo es este ángulo, lo que hacemos es diferencial fuerza. Lo que hacemos es multiplicar n aus, o sea, el diferencial n aus sería el diferencial de la fuerza por el seno de este ángulo, ¿verdad? Por el seno de este ángulo, que es el ángulo t menos t sub 0. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Se entendió cómo dice eso? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que se entiende bien esa parte porque es la parte más complicada de todo el ejercicio. Súper, genial. Es mucha geometría realmente, es la parte más compleja del ejercicio, ¿verdad? Entonces, hacemos el gráfico que está aquí. Este es t menos t sub 0. Aquí tenemos la fuerza, diferencial fuerza. Entonces, el diferencial normal auxiliar va a ser igual al diferencial fuerza por el seno del ángulo t menos t sub 0. Y nosotros integramos esto desde 0 hasta t, de 0 hasta t, y nos quedaría la normal auxiliar igual a la integral de 0 a t. Diferencial fuerza era, repitiendo la presión por el espesor, por el radio, por el diferencial t sub 0. Y tenemos seno de t menos t sub 0. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación correspondiente a nuestra normal. Realmente no es muy complicado, lo que sí es muy tedioso, muy mareable es determinar los ángulos de cada una de las fuerzas, porque fíjense que no están todos en la misma dirección. Algunos están atravesados, otros están inclinados, ahora no es fácil de detectar eso, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la expresión de nuestra normal n aux. Entonces, básicamente este, que lo puse aquí en el PowerPoint para que vean mejor. Sería el diferencial de fuerza por seno de menos sub 0, que se hace la transformación y aquí queda la ecuación final. Y para el m aux lo mismo, diferencial de fuerza por la distancia d. Fíjense que la ecuación del momento y la normal son similares, con la diferencia de que uno tiene una r y otra tiene una r cuadrada, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esto. Generalmente las ecuaciones de la normal auxiliar y el momento auxiliar van a ser muy similares, con la diferencia de que uno va a estar elevado al cuadrado de otro, ¿no? Puede también ser coseno, puede ser seno, de acuerdo a la dirección que usted está analizando. Si analizan al revés, por ejemplo, existe la posibilidad de que sea por coseno, ¿no? Pero la expresión siempre va a ser muy similar en ambos términos.
Sin embargo, esto que estamos haciendo aquí solamente es la normal y el momento que vamos a estar introduciendo en la ecuación de estas dos variables m y n. Es decir, nosotros sabemos que el momento m de la barra 3 vamos a tener introducidos menos m aux, porque fíjense que esta fuerza por esta distancia hace un momento así, en la misma dirección de m, entonces es negativa. Pero aparte tenemos que añadir también el término de x4 por su distancia correspondiente, más x5 por su distancia correspondiente y así, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos solamente fue hacer un resumen del término de maux. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacer. Y esto básicamente es la manera en que se introduce la integral. Fíjese que es muy parecido al cálculo de fx y fi, con la diferencia de que la variable de integración ahora es diferente. ¿Cuál es nuestra variable de integración ahora mismo? Es un vector que vaya desde 0 hasta t. Y a su vez, otra vez, t es un vector que varía ángulo por ángulo, de acuerdo a la separación que nosotros analizamos. ¿Verdad? Vamos a hacer un gráfico que para que se entienda mejor eso. Este, Nosotros dividimos nuestra barra en 5 partes iguales. T1, T2, T3, T4 y T5. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular la tensión en este punto y a su vez vamos a integrar la fuerza que existe en este pequeño valor debido a la presión P, ¿verdad? Y este integral, ¿en dónde vamos a estar evaluando? Vamos a evaluar desde 0 hasta T1. O sea, vamos a ir variando dentro del mismo, vamos a hacer otro vector otra vez dentro de T. Y vamos a ir variando desde 1 hasta I, ¿verdad? Vamos a ir, fíjense que hacemos otra vez otro for para dividir otra vez ese vector que está aquí, este vector que está aquí, ¿verdad? En diferentes partes, ¿verdad? O sea, lo que hacemos un suma aquí y vamos a tener, esto sería T1 y hacemos otra vez una subdivisión otra vez de cada uno de los puntos. E integramos, ¿verdad? Integramos para cada uno de los puntos, ¿verdad? Fíjense. Para i igual hasta 2 para este valor que está aquí, para este punto que está aquí, hasta n más 1. Hacemos una subdivisión de 5 valores. E integramos, ¿verdad? Esta sería nuestra variable de integración. Esto se corresponde a dt sub 0, ¿verdad? La presión, lo mismo. La presión vamos a subdividir otra vez en estos pequeños valores. Por eso P va a ir desde 1 hasta I. O sea, vamos a subdividir de nuevo otra vez el vector. R se mantiene igual, 0,3 se mantiene igual. El seno de la diferencia entre este ángulo T, seno de T, o sea, este ángulo T siempre va a ser constante. Esto siempre es T. Lo que va a ir variando es la diferencia entre T menos T sub 0,1 menos T sub 0,2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando? Este valor que está aquí. Esto sigue constante para cada tramo, para T1, para T2, para T3, para T4, para T5, ¿verdad? Pero a la vez, dentro de sí mismo varía T sub 0, ¿verdad? Entonces, esto sería la expresión de T sub 0. Entonces, más o menos pueden imaginarse esta ecuación de la siguiente forma. Todos los términos que tengan 1 hasta, o sea, de 1 hasta I, corresponden a los valores de T sub 0. ¿Ok? Fíjense, esto es de T sub 0, esta P depende de T sub 0, y esta T o esta T y 1 es T sub 0. Entonces, básicamente es la misma expresión de la integral. Bueno, fíjense, es P por el radio, por el espesor, por el seno de T menos T sub 0, por diferencial T sub 0, que es esta parte que está aquí. Y inspling es la integral que está aquí. Más o menos así pueden visualizar lo que hacemos en esta parte, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿verdad? De comprender, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a estudiar un poquitito la ecuación y analizar un poco, van a darse cuenta que es muy sencillo, ¿verdad? Este for lo que hace básicamente es ir variando
tramo por tramo la subdivisión de cada uno de los ángulos T. Y luego internamente se calcula eso, ¿verdad? Naux y Maux. Esto que está aquí son vectores. Vectores que tienen valor. Una normal aquí, voy a borrar esto que está aquí. Es una normal aquí y un momento aquí, ¿verdad? Otra normal aquí y un momento así, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Normal, momento, normal, momento. Básicamente eso es lo que indica este momento Maux. ¿Se entendió esta explicación breve? ¿Una pregunta hasta aquí? Vamos a terminar enseguida ya. Esta es la parte más complicada del ejercicio, después ya se vuelve un poco más sencillo. Pero la idea es que ustedes entiendan el cómo sacar esto. Luego ya la ecuación, esto nosotros, o sea, ustedes pueden estudiarlo de memoria para saber cómo se introduce la ecuación en el código. Pero yo les estoy explicando nada más para que entiendan cada uno de los términos, para que no sea simplemente darle a ustedes la ecuación y que ustedes tengan que averiguar qué es, sino explicarles también para que entiendan de dónde salen estos términos de las ecuaciones. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Es una subdivisión otra vez del vector t, para eso, ¿verdad? Y luego finalmente perdón, tenemos que, o sea, tenemos ya Naux y Maux, y tenemos que añadir los valores de los momentos generados por x4 y las normales generadas por x4. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente vamos a hacer una transposición, vamos a llevar estas fuerzas en este punto que está aquí, ¿no? Tenemos x4, x5 y x7. Para la normal, fíjense que esta fuerza que está aquí, o sea, mejor dicho, esta fuerza que está aquí es perpendicular a esta barra, a esta línea. Y esta normal es perpendicular a esta. Entonces, este ángulo que está aquí corresponde a este ángulo T, igual a este ángulo T. Entonces, para la normal hacemos x4 por coseno de t más x5 más x7 por seno de t. Solamente que en este caso las fuerzas están en la dirección de la normal, entonces quedan con signo negativo. Menos x4 por coseno de t, menos x5 por seno de t, menos x7 por seno de t. Y como la normal n-aux, fíjense, voy a borrar otra vez esto que está aquí. Como la normal n-aux era así, n, la normal es hacia arriba, n-aux. Entonces es una normal que está en la dirección de la n. Entonces al final queda siendo negativo el término de n-aux. Eso sería con respecto a la normal. Y para la flexión, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear triángulos rectángulos para obtener la distancia entre x4 y este momento flector m, ¿verdad? Entonces fíjense que este valor que está aquí, esto es r, ¿verdad? Y esto es el adyacente al ángulo. Entonces sería r por coseno del ángulo t. Y como todo esto es r, entonces sería r menos r coseno de t. Y la vertical, obviamente, como en el triángulo rectángulo, esto va a ser r por seno de t. ¿Ok? Entonces, x4 es un momento que hace par en esta dirección, entonces es positivo. Sería x4 por la distancia que es r menos r coseno de t. Y x5 es una fuerza que hace un par en esta dirección, en el mismo momento, entonces quedaría negativo, menos x5 por la distancia que es esta, que es r por seno de t, que es esta que está aquí. Y x7 es lo mismo, ¿verdad? X7 por r seno de t. Y como el momento generado por esta fuerza también en esta dirección, así, en la misma dirección de m, entonces es negativo maux. ¿Se entendió esto, verdad? Esta parte ya es más fácil, ya es más entendible, ¿verdad? Entonces, hasta ahí sería la parte complicada del ejercicio, ¿verdad? No, luego de eso ya es repetido a lo que ya se dio en las clases pasadas, ¿verdad? Lo de introducir estas normales y estos momentos en las ecuaciones de Q sub 0 y B.
Vamos a ver eso ahora rápidamente para finalizar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, me faltó la barra 4 y la barra 5 que son barras rectas, que son más fáciles de hacer. Eh, sí. Entonces vamos a fijarnos rápidamente cómo se carga, ¿verdad? Para hacer un repaso breve para no olvidarnos bien. Eh, Vamos a ver. Sería esto, ¿verdad? Fíjense. eh, Vamos a ver o sea, parte por parte el código, ¿verdad? Tenemos la introducción de las variables iniciales, los parámetros auxiliares, el vector de separación t, que es s por el ángulo de la barra curva. Introducimos las longitudes, las cargas, el resorte KR que dije que era 15.000, que corregí luego más adelante, ¿verdad? Introducimos la matriz A, que esto ya repetí cómo hacer, ¿verdad? En el código pueden fijarse cómo también está con comentarios para que ustedes se guíen también con eso, ¿verdad? Las fuerzas del agua que corresponden a la integral que habíamos visto al comienzo, que sería eh, para, a ver, serían estas fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo introducir esto aquí, ¿verdad? La matriz B y la matriz B sub 0 y el cálculo de reacciones X y X0, ¿ok? Luego la inicialización de Q sub 0 y para ello vamos a calcular antes, porque esto nosotros tenemos que colocar en Q sub 0. Entonces calculamos antes la normal auxiliar y el momento auxiliar correspondiente. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a ver, por ejemplo, para la barra 1, esto es la expresión de Q sub 0 para la barra 1 y colocamos X negativo del valor 8 correspondiente a la hipótesis que se está analizando. Eh, la normal de la barra 2 menos x7, menos x de 7 hipótesis. Después, la normal de la barra 3, que es x4 por coseno de t menos x4 por coseno de t menos x5 por seno de t menos x7 por seno de t. Y naux, como les había comentado en la clase pasada, es un valor, es el valor que corresponde a las cargas externas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es introducir esta variable o este valor de naux fuera de nuestro for, colocándolo como una superposición de efectos. Eso en la clase pasada mencioné para evitar el hecho de que tengamos más hipótesis y mezclemos las cargas en las hipótesis. ¿Ok? Solamente por eso. Entonces introducimos solamente los términos correspondientes a las variables x4, x5, x7 en la ecuación en el for. ¿Ok? Luego la barra 4 es menos x6 y la barra 5 es 0. De igual forma con los momentos, ¿verdad? La única cosa que varía aquí en esta ecuación es que ahora cargamos en la segunda fila de la lista para la flexión. Tendríamos x9 por x, que corresponde a x9 por el vector s por la longitud de la barra que estamos analizando en ese punto, que es la barra 1. Menos x10, que sería menos x10 de hipótesis. ¿Ok? Y así, ¿verdad? Para el momento hacemos lo mismo, ahora introducimos x4 por r menos r coseno de t, lo mismo que está aquí en la ecuación, simplemente que no vamos a introducir todavía el maux, que vamos a colocarlo en la parte de superposición de efectos. ¿Ok? Y la barra 4 y la barra 5 lo mismo, ¿verdad? En este caso, esta carga distribuida Q, otra vez repito, es parte de la carga externa, el cual tenemos que introducir nosotros en la superposición de efectos aparte del código. Que básicamente, fíjense, aquí está, ¿verdad? Para la barra 3 de la normal le introducimos menos naux y para la flexión de la barra 3 le introducimos maux. Y para la barra 5, que es la última barra, le introducimos este valor de menos q por x cuadrado sobre 2, que sería un medio q por s por l de 5 al cuadrado. Luego la matriz B es
básicamente copiar y pegar, o sea, es lo mismo que esto que está aquí, ¿verdad? Solamente que la diferencia está en que en vez de Q sub 0 es B y en vez de X es X sub 0. Literalmente es lo mismo, ¿verdad? Básicamente ustedes pueden agarrar y copiar y pegar esto que está aquí y pegar en la matriz, ¿verdad? Es lo mismo. Fíjense después cuando vayan a estudiar el código. Y como no tenemos ni una carga en nuestras ecuaciones, ninguna carga externa virtual, m igual a 1, fíjense que no hay ninguna carga, entonces no hay ninguna superposición de efectos. Es directamente así la ecuación. Q sub 0, habíamos visto en la clase pasada que corresponde a las temperaturas, a los asentamientos y a los acortamientos, perdón, a las temperaturas y a los acortamientos. En este caso no hay nada de eso, entonces evitamos esa parte, ¿verdad? Y ya calculamos directamente el desplazamiento final que está aquí, ¿verdad? Eh, Básicamente el código está escrito de esta parte, ¿verdad? Ya no hace falta más hacer nada, ¿verdad? Directamente el código les calcula a ustedes R0. Lo que sí tienen que añadir ustedes antes de olvidarse es el resorte que habíamos mencionado al comienzo que estaba en el apoyo número 1, perdón, en el apoyo número 5, que corresponde a este valor que está aquí, ¿verdad? Para la reacción número X1. Entonces, hay que hacer esa corrección final, ¿verdad? La corrección final de resorte. Lo que hacemos es un for que varíe la hipótesis virtual y la hipótesis real y hacemos x de 1 por x0 de 1 dividido kr. Entonces, le sumamos o le corregimos el valor del resorte a la ecuación o al valor de R0 final. ¿Ok? Y, y luego se imprime el valor final R0 que hacemos una línea de código que es dis de R0 y ponemos un comentario, ¿verdad? La rotación relativa es en radianes, dos puntos, cerramos paréntesis, ¿verdad? O sea, dos puntos antes de cerrar el corchete, ¿verdad? Entonces así nosotros imprimimos nuestro valor R0, ¿verdad? De la siguiente forma. La rotación relativa entre las barras 4 y la barra 5 en radianes es igual a esto. Tengan en cuenta de que todo lo que nosotros hicimos hasta ahora, el ángulo, las barras circulares, el arco de circunferencia, todo lo que nosotros calculamos está en radianes, no está en ángulos hexagesimales. Entonces, cuando vayan a calcular la rotación final en grados, lo que deberían hacer es una transformación nada más. Si quieren, por ejemplo, pasar sabemos que pi es 180 grados y sabemos que 0,0051741 es igual a x. Si ustedes hallan 0,0051741 por 180 dividido, y si ustedes hallan el valor correspondiente al ángulo sexagesimal de la rotación relativa, que realmente va a ser muy pequeño, no va a haber no va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso, ¿verdad? Aquí podemos notar que el resorte disminuyó un poquitito la rotación entre esas dos barras, ¿verdad? Y, y nada, ¿verdad? No, en el código básicamente no hay nada extra, ¿verdad? Lo que sí les puse ahí algunos comentarios, algunas impresiones, ¿verdad? Para que vean antes del resorte y luego del resorte. Entonces, con la idea que ustedes hayan entendido la manera en que ustedes calculen las reacciones y las tensiones para la barra curva, si no tienen ninguna consulta, si se entendió todo, entonces podemos dejar hasta aquí la clase. No hay ninguna consulta. Bueno, genial. Entonces, este video voy a subir posiblemente mañana, hoy o mañana, ¿verdad? Voy a pasarle a la compañera Sara y van a tener disponible para que todos puedan ver. Eso es todo.